Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que, debo admitirlo, es bastante delicado y personal. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad. Pero no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, ni de sus looks espectaculares en alfombras rojas. Hoy vamos a adentrarnos en una faceta mucho más íntima, su pasado, marcado por experiencias difíciles que, según ha revelado, la han dejado con heridas profundas. Sabemos que Demet es conocida por su carisma, su sonrisa contagiosa y su talento frente a las cámaras. La hemos visto brillar en comedias románticas como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman encandiló al mundo, y en dramas intensos como Doğdu Une Kaderindir, demostrando una versatilidad actoral que la ha consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Siempre nos ha cautivado con su naturalidad, su capacidad de conectar con el público y su innegable talento para dar vida a personajes complejos y memorables. Pero detrás de esa imagen pública, se esconde una historia de lucha, de superación y de dolor. Recientemente Demet ha concedido entrevistas y ha hecho declaraciones que han conmocionado a sus fans y al público en general, revelando que ha sido víctima de acoso y que ha tenido que lidiar con las secuelas emocionales de esas experiencias. Vamos a explorar esas revelaciones, vamos a analizar el impacto que ha tenido el acoso en su vida y en su carrera, y vamos a reflexionar sobre la importancia de hablar sobre estos temas y de brindar apoyo a las víctimas. Porque nadie, independientemente de su fama o su éxito, merece ser sometido a este tipo de abuso. El acoso, en todas sus formas, es una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana. No importa quién seas, de dónde vengas o cuál sea tu estatus social, nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior, inseguro o amenazado. Antes de que sigamos adelante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así puedan estar al tanto de todas las noticias, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento que compartimos con ustedes. Además, nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, adentrémonos en la historia de Demet Özdemir y en su valiente revelación. Demet ha sido muy reservada con su vida personal, siempre tratando de mantener un equilibrio entre su trabajo y su intimidad. En la industria del entretenimiento, donde la vida privada a menudo se convierte en un espectáculo público, mantener esa línea puede ser un desafío constante. Sin embargo, en los últimos meses, ha sentido la necesidad de compartir parte de su pasado, quizás como una forma de sanar, quizás como una forma de inspirar a otros que han pasado por situaciones similares. Al abrirse sobre sus experiencias, Demet no solo busca aliviar su propio dolor, sino también crear conciencia sobre el acoso y animar a otras víctimas a buscar ayuda y a romper el silencio. En varias entrevistas ha hablado sobre el acoso que sufrió, aunque sin entrar en detalles específicos sobre quiénes fueron los perpetradores o la naturaleza exacta del abuso. Esa decisión de no entrar en detalles probablemente se deba a una combinación de factores, incluyendo el deseo de proteger su privacidad y la de su familia, y el temor a revivir traumas pasados. Sin embargo, ha dejado claro que se trató de experiencias muy traumáticas que la marcaron profundamente. Ha mencionado que se sintió vulnerable, indefensa y avergonzada. Ha confesado que le costó mucho tiempo procesar lo que había sucedido y que aún hoy, a pesar de su éxito y su aparente fortaleza, sigue lidiando con las secuelas emocionales. El trauma del acoso puede persistir durante años, incluso décadas, y manifestarse de diversas maneras, como ansiedad, depresión, pesadillas y dificultades en las relaciones interpersonales. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Demet describe el impacto del acoso en su autoestima y en su confianza. Ha dicho que durante mucho tiempo se sintió insegura de sí misma, que dudaba de sus capacidades y que tenía miedo de mostrarse tal como era. El acoso, como sabemos, puede tener un efecto devastador en la psique de una persona, especialmente si ocurre en una etapa vulnerable de su vida, como la adolescencia o la juventud. La autoestima se construye a través de las interacciones con los demás, y cuando esas interacciones son negativas y abusivas, la autoestima puede verse gravemente dañada. El miedo a mostrarse tal como uno es una consecuencia común del acoso, ya que las víctimas temen ser juzgadas, ridiculizadas o incluso agredidas nuevamente. Demet también ha hablado sobre el papel que jugó su familia y sus amigos cercanos en su proceso de recuperación.
Ha dicho que contar con su apoyo incondicional fue fundamental para poder superar la adversidad. Tener a alguien que te escuche, que te crea y que te brinde cariño y comprensión puede marcar la diferencia entre hundirse en la desesperación y encontrar la fuerza para seguir adelante. El apoyo social es un factor clave en la resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad. Saber que no estás solo y que tienes personas que te quieren y te apoyan puede darte la fuerza para afrontar los desafíos y para reconstruir tu vida. Pero además del apoyo de su círculo íntimo, Demet ha encontrado consuelo y fortaleza en su trabajo. La actuación se ha convertido en una especie de terapia para ella, una forma de canalizar sus emociones y de dar voz a personajes que han pasado por situaciones similares. A través de sus interpretaciones, Demet ha logrado conectar con el público de una manera muy profunda, transmitiendo empatía, esperanza y resiliencia. El arte en general puede ser una poderosa herramienta de sanación y de expresión. La actuación, en particular, puede permitir a las víctimas de acoso explorar sus emociones, darles un sentido y compartirlas con los demás, transformando el dolor en algo significativo y valioso. Es importante destacar que Demet no es la única celebridad que ha hablado abiertamente sobre el acoso. En los últimos años, muchas figuras públicas han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre este problema y para animar a las víctimas a denunciar el abuso. Este tipo de testimonios son muy valiosos porque ayudan a romper el silencio, a desestigmatizar el acoso y a generar un debate público sobre la necesidad de prevenirlo y combatirlo. Cuando las celebridades hablan sobre sus experiencias, envían un mensaje poderoso a las víctimas, diciéndoles que no están solas, que no tienen la culpa y que pueden buscar ayuda. También envían un mensaje a los perpetradores, diciéndoles que sus acciones son inaceptables y que no quedarán impunes. El acoso puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser físico, verbal, psicológico o cibernético. Puede ocurrir en el ámbito escolar, laboral, familiar o social. Y puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las víctimas. El acoso puede provocar depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, problemas de sueño, trastornos alimentarios e incluso pensamientos suicidas. Es crucial comprender la variedad de formas que puede tomar el acoso para poder identificarlo y prevenirlo. El acoso cibernético, en particular, se ha convertido en un problema creciente en la era digital, ya que las redes sociales y otras plataformas en línea ofrecen a los acosadores un anonimato relativo y la posibilidad de llegar a un gran número de personas. Es fundamental que las víctimas de acoso sepan que no están solas, que no tienen la culpa de lo que les ha sucedido y que merecen recibir ayuda y apoyo. Es importante que denuncien el abuso, que busquen ayuda profesional y que se rodeen de personas que las quieran y las respeten. Denunciar el acoso puede ser difícil y aterrador, pero es un paso importante para detener el ciclo de abuso y para responsabilizar a los perpetradores. La terapia puede ayudar a las víctimas a procesar el trauma, a desarrollar estrategias de afrontamiento y a reconstruir su autoestima. Rodearse de personas que te quieren y te apoyan puede brindarte el consuelo, la seguridad y la fuerza que necesitas para superar la adversidad. También es importante que los que presencian actos de acoso no se queden callados. Todos tenemos la responsabilidad de intervenir y de defender a las víctimas. No podemos permitir que el acoso siga ocurriendo en silencio. El silencio es complicidad. Cuando presenciamos un acto de acoso y no hacemos nada, estamos enviando un mensaje a los acosadores de que sus acciones son aceptables y a las víctimas de que no valen nada. Intervenir puede ser tan simple como hablar con el acosador, ofrecer apoyo a la víctima o denunciar el incidente a las autoridades competentes. Demet Özdemir, al compartir su historia, nos ha dado una lección de valentía y de resiliencia. Nos ha demostrado que es posible superar la adversidad y que incluso después de haber pasado por experiencias traumáticas, se puede seguir adelante y construir una vida plena y feliz. Su testimonio es un recordatorio de que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, y que detrás de cada rostro conocido hay una persona con sus propias luchas y sus propias heridas. Es importante que seamos conscientes de esto y que tratemos a todos con respeto y empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos. Es una cualidad fundamental para construir relaciones saludables y para crear un mundo más justo y más compasivo. La historia de Demet también nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear entornos seguros y libres de acoso. Debemos trabajar juntos para educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros amigos sobre el respeto, la empatía y la tolerancia.
Debemos enseñarles a identificar el acoso, a denunciarlo y a defender a las víctimas. La educación es la clave para prevenir el acoso. Al enseñar a los niños y a los jóvenes sobre el respeto, la empatía y la tolerancia, podemos crear una cultura en la que el acoso sea inaceptable. También es importante enseñarles a identificar las diferentes formas de acoso y a denunciarlo cuando lo presencian o lo sufren. El acoso es un problema que nos afecta a todos. No podemos ignorarlo. Debemos tomar medidas para prevenirlo y combatirlo. Y debemos apoyar a las víctimas para que puedan recuperarse y reconstruir sus vidas. La lucha contra el acoso requiere un esfuerzo colectivo. Todos tenemos un papel que desempeñar. Los padres, los educadores, los empleadores, los medios de comunicación, los políticos y los ciudadanos comunes pueden contribuir a crear un mundo más seguro y más justo para todos. Demet Özdemir, a través de su valentía, nos ha inspirado a hablar, a denunciar y a luchar contra el acoso. Su historia es un ejemplo de que la esperanza siempre es posible, y de que juntos podemos construir un mundo más justo y más compasivo. Ella ha transformado su dolor en una poderosa herramienta para generar conciencia y para ayudar a otros. Y por eso merece todo nuestro respeto y nuestra admiración. Su capacidad de mostrarse vulnerable y honesta la hace aún más admirable y conecta con el público de una manera auténtica y profunda. La autenticidad es una cualidad muy valorada en la era digital, donde la gente está cansada de las imágenes perfectas y las vidas falsas. Cuando las celebridades se muestran vulnerables y honestas, conectan con el público de una manera más profunda y significativa. En resumen, en este vídeo hemos explorado las revelaciones de Demet Özdemir sobre su pasado marcado por el acoso, analizando el impacto que estas experiencias han tenido en su vida y en su carrera. Hemos reflexionado sobre la importancia de hablar sobre estos temas, de brindar apoyo a las víctimas y de crear entornos seguros y libres de acoso. La valentía de Demet al compartir su historia nos ha inspirado a todos a ser más conscientes, más empáticos y más comprometidos en la lucha contra el acoso. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, inspirador y sobre todo, útil. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sido víctimas de acoso alguna vez? ¿Conocen a alguien que lo haya sido? ¿Qué creen que podemos hacer para prevenir y combatir el acoso? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus experiencias. Sus historias son importantes y pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes y emocionantes preparados para ustedes. No se los pierdan. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, no están solos. Siempre hay ayuda disponible.